Estamos charlando y ya, bueno, tenemos Sí. tantas preguntas para hacerle que no hemos parado en toda la pausa de seguirle haciendo preguntas como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Y también porque genera mucha duda y mucha resistencia, que era en parte lo que hablábamos, que es injusto con la prueba, estar todo el tiempo escudriñándola como con una lupa. ¿Eso es propio de nuestra idiosincrasia o en otros países también crees que pasa lo mismo? A ver, yo creo que uno de los, para mí, problemas desde el lado de la educación es un uso y abuso mediático de una prueba. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque no nos permite debatir saliendo del catastrofismo o del exitismo. Y creo que me parece que, a ver, de vuelta, la prueba es, en realidad es un estudio comparativo de 80 sistemas educativos, que lo que nos permite es tener algunas referencias comparadas. Pero ¿qué es lo más importante? Primero es la comparación con uno mismo. Exacto. Y la segunda cuestión de lo que me parece es bueno tener una visión comparada porque te sale del ombliguismo y te sale de algunas situaciones que cuando tú ves comparativamente dónde están los estudiantes de los 15 años, qué pueden hacer en distintos lugares, te abre más preguntas que darte respuestas. Seguramente nos da muchas veces, no sé si la palabra es la correcta, a veces nos puede, comparado con otros países, hasta una cachetada nos puede dar, o al revés, o decir, no tan mal no estamos. O sea, quizás eso sea motivo de debate. Es decir, estamos mejor que Francia, que España, que no sé qué, y estamos muy por debajo de ellos, por ejemplo. Pero yo pregunto, con el PBI, ¿estamos mejor que Francia, el coso? ¿Con la mortalidad infantil estamos mejor? Lo que hablamos recién, ¿por qué se sorprende tanto a la gente si hay como una distancia enorme? Y yo creo que es un efecto de presentar los resultados por ranking en la prueba que no es bueno. Ojo, nosotros participamos, no estamos a favor de los rankings, pero nos parece valioso participar de un estudio comparativo de estas características. Claro, es como una herramienta más. Hay pruebas a nivel nacional también, ¿verdad? Bueno, a ver, hay pruebas a nivel nacional. De hecho, hay una tradición en Uruguay de pruebas desde el 96, sobre todo en sexto año de primaria. Y este año por primera vez se va a hacer una evaluación de tercero por el INED con respecto a lengua y matemática. Por eso, en realidad, ¿También de vuelta, en computadora? También en computadora, lo único que va a estar más alineada al currículum nacional, no con el enfoque de PISA, que está bien, son complementarios, no tienen que evaluar lo mismo. Pero también es una herramienta que genera menos debate que la internacional. Probablemente, a ver, y por dos razones. A ver, en primer lugar, a ver, todavía el debate que genera no sabemos porque todavía no se levantó la primera en términos de eso. Pero la segunda cuestión de lo que me parece es comprender el rol de cada una. Las pruebas nacionales son muy importantes para ver el currículum nacional y algunas dimensiones. Toda prueba es una reconstrucción de todo lo que hay que enseñar. No se puede evaluar todo. Y es verdad de que en la reconstrucción siempre hay una reducción de la amplitud curricular. Es verdad que hay algunas cosas que son fáciles de medir, otras muy difíciles de medir. Por eso me parece muy importante hacer esta distinción para comprenderlo. ¿Cómo está hoy por hoy el CODICEM? ¿Cómo está trabajando? ¿En qué momento lo encontramos? ¿Cómo lo une con la política? ¿Cómo trabajás vos dentro de lo que es tu rol? En realidad, a mí me toca un rol complejo de intermediación entre la técnica y la política, donde no es fácil. Pero básicamente diría que durante estos años lo que hemos trabajado sobre todo es en que los administradores comprendan el rol de la prueba, para qué sirve y para qué no sirve. ¿Usted cree que la educación está muy politizada en este país y eso hace que no se encuentre un lugar común para trabajar? Bueno, a ver, son opiniones. Yo lo único que voy a decir desde mi rol técnico es que cuando construimos una imagen sobre la educación debemos preguntarnos en base a qué la construimos. ¿Cuál es la evidencia por la cual decimos está bien o está mal? Y en muchos casos he visto de que no se necesita evidencia para opinar. Y es cierto que en muchos casos se empieza a decir nos va mal antes de ver el resultado. ¿Se entiende? Hay una presión muy fuerte que no pasa en otros sectores. No sé por qué, ojo, capaz en seguridad haya alguna situación de ese tipo. Sí, creo que la seguridad también es otro tema. Pero sí diría de que hay dos discusiones que ayudan también verlas en contexto internacional.
Francia está discutiendo qué hacer con la educación. Australia está discutiendo qué hacer con la educación. Canadá está discutiendo qué hacer con la educación. Son países que le va bárbaro. Pero también hay como un cambio de época en el sentido de qué enseñar, cómo y para qué, que genera más incertidumbre que en otros ámbitos. A mí me da la sensación de que por estas latitudes, me refiero a Latinoamérica, quizás el tema de la educación pasa por otro lugar que en Europa o en Estados Unidos, cuando quizás el problema de ellos sea la violencia, el tema también de lo informático. Y en estas latitudes quizás es la desigualdad mucho más que lo informático. O sea, el paradigma de la educación pasa por la educación misma, los valores. Puede ser que sea... Bueno, a ver, diría dos cosas. La primera es cierto que nosotros todavía tenemos insuficiencia de inversión educativa. Cuando nos comparamos internacionalmente, todavía vemos que si bien mejoró mucho, falta. A ver, para poner un ejemplo, la mayoría de las escuelas en cualquier país europeo van de 9 a 3:30 de la tarde, comen en ese lugar, tienen un plantel más o menos estable y tienen actividades curriculares y no curriculares dentro de un mismo centro. Uno aplica eso y dice, bueno, pero ¿cómo son nuestras escuelas? Es como, hay una escuela en la mañana y otra en la tarde. Cambian y otra todos. En la noche. Sí, los paros. Y la cantidad de paros eso es otra que característica, pero modifican a lo que voy es, en la estructura de provisión de servicios, todavía nos falta para ver estas cuestiones en general. Inclusive los liceos, o sea, ¿cuánto los liceos pasa la vida adolescente en los liceos? Tenemos un formato muy académico del liceo que no logra enamorar a muchos de nuestros estudiantes y que a su vez, digamos, nuestro problema más grande es la culminación de la educación media superior. Yo que analizo todas las estadísticas, la que más me duele y que la que es más difícil de cambiar es cuántos de nuestros jóvenes terminan la educación media superior. Eso iba a preguntarte. Porque en la prueba de prensa que se habla también en una de las preguntas, o por lo menos cómo se plantea, lo que significa qué estrategia se plantea el estudiante o cuáles son los objetivos que tiene. Da la sensación como que muchos adolescentes, o promedialmente 15 y 16 años, no están como motivados a seguir estudiando. Quizás por eso hay un índice, no sé si estoy equivocado, un índice de repetición mayor que el año pasado, por ejemplo, en los estudiantes secundarios. Eso, ¿por qué se da? ¿Porque no son suficientemente seductoras las estrategias de nuestra educación? A ver, yo creo que hay un TED que apareció por ahí sí, que tuviste en algún momento que se llama en realidad Cuando la historia explica la estadística. Yo básicamente lo que en ese argumento es que hay que recordar que el origen de la educación secundaria en Uruguay estuvo ligado a la universidad. De hecho, fue una sección universitaria. ¿Y qué es lo que nos pasó como país? Es que el modelo de exámenes y previaturas bajó al nivel medio. De hecho, nosotros tuvimos durante mucho tiempo, y yo que estudié en Uruguay y en Estados Unidos, lo que me doy cuenta es que los quintos y sextos años de nuestro país eran primero de college de un lugar en Estados Unidos. ¿Se entiende? ¿El quinto y sexto dijiste? Ojo, quinto y sexto, por ejemplo, que es el bachillerato. A ver, pero para comprenderlo, o sea, antes uno elegía a los 15 años la carrera. Sí, claro. Y si quería cambiarse, volvía a quinto. O sea, ¿cuándo empieza la carrera de ingeniería? Bueno, tengo que dar exámenes de quinto y de sexto. Entonces empieza en quinto, ¿se entiende? Como perfecto. Y la diferencia fundamental es, si cambiamos el objetivo general de la educación y decimos, no, ahora todo muchacho tiene que terminar la educación media superior, que quiere decir, mientras es menor de 17 años, tiene que tener la misma concepción de estar todos en educación como la tuvimos para la primaria durante siempre. De hecho, el maestro Julio Castro planteaba justamente ese mismo argumento, que es decir, necesitamos hacer la revolución bareliana, pero ahora llegando a media. ¿Por qué? Porque las expectativas educativas que precisamos ahora son distintas que en otra época. Sí, ni que hablar. ¿Cómo tomaron la medida del liceo número 18? Con esa movilización en contra directamente, ¿no? Que podían haberse unido también otras instituciones. A ver, nosotros es común en distintas
cuestiones de que hayan eventos en que una prueba no se pueda aplicar. A ver, yo lo que me parece que esto después se mediatizó, Sí, lo sí, mismo que bueno, se hace con ni que otros hablar. elementos. Y en realidad me parece que lo más interesante del evento es poder informar sobre qué es, para qué sirve y para qué no sirve. De vuelta, yo creo que no debería ser PISA sí ni PISA no, porque PISA no va a cambiar la educación. Nada. ¿Es una desinformación del liceo lo que ocurrió? A ver, es una ideologización de una situación, me parece a mí. Pero en principio todos... ¿Y qué medida toman Quizá- ustedes? ¿Van a hablar con los docentes? ¿Se habla con las familias? A ver, nosotros somos la unidad que aplica. En realidad eso está en manos de las autoridades y De la están NEP. manejando la cuestión. Mi impresión es que están viendo la oportunidad de vuelta. No hay que hacer una prueba escoltado para hacerla, ¿se entiende? Sí, no, eso sí, Sí, por sí, supuesto. sí. Si no, no se harían un montón de cosas, no se harían en este país. Claro. Exactamente. Y a ver, y después la otra cuestión de lo que me parece también, una prueba no es solamente una cuestión de habilidad, es habilidad más esfuerzo por hacerla. Y me parece que fundamental es qué imágenes como sociedad damos a los muchachos a los 15 sobre PISA. Es decir, buenísimo, saliste sorteado, son nuestros representantes, son nuestro Cavani. O hay un debate Sí, sí, sobre se Es como que desvirtúa, su asumís valor que o te no va a ir valor. mal. Es Claro, como que asumís que lo vas a hacer se mal. corre el foco, ¿no? Se corre. se politizó. Es difícil. Sí. A ver, es difícil. En Estados Unidos, ¿cuándo viajaste? ¿Cuándo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Fuiste como No, estudiante? Yo simplemente como hice mi profesional? doctorado en sociología allá y alguna vez conté sobre la experiencia. Es que, claro, cuando yo llegué al doctorado, primero era un poquito más, tenía un poco más edad que los que venían del trayecto norteamericano. O sea, yo tenía 28 y los otros tenían 24 o 26. Pero es cierto que venía gente y yo cuando fui a hacer mi doctorado ya había publicado, ya había hecho investigación y ya había dado clase universitaria. Y habían muchachos que venían del trayecto norteamericano donde algunos habían estudiado inglés, habían buscado su vocación en los primeros años del college. El college se llama los primeros 3 o 4 años de la universidad. La educación en Estados Unidos se pone cada vez más fuerte a medida que avanzan las maestrías y doctorados. Claro. Pero porque quieren tener mucha gente formada. La pregunta es, ¿dónde pones el filtro? Yo creo que el problema del Uruguay es el filtro temprano, que educación secundaria se encargó de seleccionar a los muchachos que iban a ir a la universidad. Y ahora tenemos que cambiar ese mandato institucional por uno de educación para todos. ¿Podemos hacerlo con la forma de cursar secundaria como fue antes? No. Esos son los cambios importantes y difíciles de procesar. Totalmente. Porque todo el mundo está todavía a decir, yo me acuerdo cuando en el IABA estaba Real de Azúa. No, cuando era el IABA, cuando el IABA era el IABA. El IABA era el IABA, pero cuando era el IABA, se presentaban 400 a dar matemática y salvaban 3. ¡Qué exigente mi sistema educativo! Bueno, Los era que sobre- Claro. cuando Uruguay, la época de oro de la educación, Era donde la la escuela época de oro de pública era la educación, escuela pero pública ¿cuánta gente que queremos estudiaba? todos. Sí. A ver, el lío es societalmente, ¿me explico? Sí, sí. Los que sobrevivimos a ese sistema no fue bárbaro. Llegamos hasta allá, excelente. O cuando voy a dar el examen de ingreso para la Facultad de Medicina. Por ejemplo, a ver... De hecho, es- el uruguayo que se va a estudiar afuera, por lo general se destaca, porque está acostumbrado a un sistema muy exigente. Totalmente, académicamente alto. Exactamente. Capaz lo que nos tenemos que preguntar es como sociedad qué queremos y cómo queremos graduar la exigencia. Ahí hay una Gracias. discusión societal muy interesante. Gracias, Qué Andrés. bueno. Muchísimas gracias por venir esta Por favor. tarde. Y ojo, está lloviendo, me pareció a mí que Acá ya empezó a cántaros, llover. que sí, ¿verdad? suena Ay, todo. tremendo. Yo ya estoy pensando en la nena que está caminando por la calle. Bueno, señoras y señores, volvemos a agradecer con este aplauso a Andrés Peri, Gracias. que nos acompañó. Y bueno, la verdad que puso luz a bastantes dudas y todavía quedan, que tenemos sobre las pruebas PISA. Ya venimos, hacemos esta pausa. Está Cintia que ya va a pasar al ruedo.